bienvenidos a este proyecto que se llama Cátedras de Fertilidad, donde nos acompañan dos buenos amigos, el doctor José Arturo Rubalcaba y la psicoterapeuta Emma Torra. Hoy nos estamos reuniendo para tratar un tema específicamente que tiene que ver el cáncer, cómo influye, cómo afecta con temas de fertilidad. O sea, vamos a ver la opinión de Luis Arturo, todo lo que tiene que ver el contexto de las implicaciones que tiene que ver la fertilidad ahorita, y aparte todo lo que tiene que ver el contexto psicológico, cómo se afecta a las personas, y no nomás a la parte de las personas, sino también al médico que forma parte de este proyecto para que la gente tenga hijos. ¿Qué te parece? ¿Arrancamos, Luis Arturo? Con todo gusto. Antes que nada, muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Emma, bienvenida a Guadalajara, en este lugar precioso que es la Biblioteca del Estado de Jalisco. Un lugar hermoso. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante, muy apasionante. No puedo decir de moda, pero es un tema que converge en muchas situaciones en la fertilidad. ¿Por qué lo digo así? Porque a manera de introducción hay que recordar que el promedio de vida ahora de las personas es mayor. Antes no veíamos tantas pacientes, en este caso ginecológicas, o por qué no decir andrológicas en el caso del varón, después de los 50 años, porque la mortalidad era muy alta. Estoy hablando hace 50, 60 años. Hoy por hoy tenemos pacientes que sobreviven al cáncer y con otro fenómeno social importante, que las parejas, en este caso las mujeres específicamente, están difiriendo el primer embarazo a etapas no recomendables desde el punto de vista de salud ginecológica. Entonces, de repente puede tener una mujer un problema de cáncer de mama, un problema de cáncer ginecológico, ovario, endometrio, o cualquier tipo de cáncer, que no ha resuelto su problema de fertilidad y que quiere preservar, desde el punto de vista oncológico, sus gametos, que vienen siendo los óvulos, en el caso del varón los espermatozoides, y poder diferir a posteriori un embarazo cuando se solvente el problema oncológico, que también debo de decir que es muy importante. Los tratamientos oncológicos recientes son muy efectivos. Anteriormente uno platicaba de cáncer y ya se estaba imaginando mortalidad. Hoy por hoy, todo detectado oportunamente, en el caso de nosotros ginecólogos, detectando oportunamente cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, haciendo una buena anamnesis cada 6 meses después de los 30 años, detectamos oportunamente un cáncer incipiente, curable al 100%, pero que desgraciadamente los tratamientos que menciono, muy importantes oncológicos, que son la quimio y la radioterapia, afectan de manera irreversible al ovario, como también al testículo, que dicho sea de paso, congelar espermas es sumamente fácil, y tratamos pues de congelar óvulos antes, congelar tejido ovárico antes del tratamiento de la quimio y de la radio, para poder ofrecer a futuro, una vez que el oncólogo resuelva el problema de salud, que es lo más importante. De ahí el por qué la comunicación del fertilitólogo o del oncólogo es vital, porque no queremos meternos en problemas éticos, morales, políticos, sociales, de congelar células de una mujer que tiene una sobrevida muy baja. Nosotros no somos oncólogos, pero tenemos que tener una muy buena comunicación con el oncólogo. La prioridad en cuanto a la presencia del cáncer es específicamente solventar el cáncer. Sin duda. Sin duda. Cuando tú recibes a una paciente o a un paciente que tiene cáncer en cualquiera de los esquemas que se presentan, inmediatamente tú prevés lo que pudiera ser un embarazo a posteriori, y entonces mandas a ese paciente a un tratamiento oncológico. Sí, o al revés, porque el vector de estos pacientes es el oncólogo. El oncólogo es el que detecta el problema y le llega a su consultorio. Entonces debe de entender que en México tenemos todas las estrategias para poder preservar la fertilidad de la mujer. ¿Qué tanta conciencia hay ahorita en el ramo de oncología? Lo digo con muchísimo respeto, muy poco. Sin embargo, ya hicimos un convenio con el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, que es la catedral del cáncer de México, en donde sus normas, en donde sus criterios ya es preservar la fertilidad en mujeres que todavía están en etapa de poderse embarazar y que tienen, insisto, un cáncer incipiente. Aquí es muy importante hacer mención de esto, porque no queremos preservar y generar una falsa expectativa a una mujer que tiene una mortalidad muy alta. Pues no, tenemos en dilemas. Pero vuelvo a mi introducción. El promedio de vida de las mujeres y de los hombres es mayor en la actualidad. Las mujeres están difiriendo el primer embarazo en etapas no recomendables. Entonces de repente vemos pacientes con cáncer y no tienen hijos,
o tienen un hijo y no han sanado su familia. La incorporación de los proyectos que tienen que ver con la temática psicológica por las cuales los pacientes están sufriendo. Háblame un poco, Emma, cómo entras o dónde necesitas tú insertarte para poder hacer efectiva tu trayectoria profesional. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Luis, un gusto verte. Este tema me parece importantísimo y me parece muy importante que estemos aquí sentados, un ginecólogo especializado en fertilidad y uroterapeuta. Porque actualmente la atención al paciente con cáncer es una atención integral y precisamente una de las preguntas, bueno, es en qué momento se inserta el apoyo del ginecólogo especializado en fertilidad y del psicólogo o terapeuta. Y en ese momento depende mucho de cuál es el avance de la enfermedad del cáncer, en dónde se encuentra. Tú ahorita mencionabas que puede ser que sea el ginecólogo el que lo detecta o el oncólogo directamente. En cualquiera de los dos casos, la comunicación interdisciplinaria es muy importante. Tan pronto como se detecta la enfermedad, es el momento de dar información a los pacientes de precisamente todas las alternativas que hay, tanto desde el ginecólogo como del psicólogo. Y en ese momento, tan pronto como sea posible, hay que actuar. ¿Cómo? Porque el cáncer es una enfermedad que asusta mucho a las personas. Aunque hoy día, precisamente la sobrevivencia es mucho más amplia, no deja de ser un mito para las personas. Y cuando a una persona se le diagnostica el cáncer, se asusta mucho, piensan que se van a morir, o surgen una serie de inquietudes, es una situación de crisis para las personas. ¿Cómo es la intervención psicológica? Básicamente la intervención tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Cuando uno habla del cáncer y de la pérdida posible de la fertilidad, estamos hablando de un duelo, pero los procesos de duelo son más prolongados, no es un proceso que se vive en 2 o 3 semanas. El primer paso en ese proceso es el sentir la pérdida de la salud y la posible pérdida de la fertilidad para quienes lo llegan a pensar, hay quienes ni siquiera lo llegan a pensar. Pero en este primer paso de atención psicológica, de primeros auxilios, es muy importante contener a las personas, ayudarlos a que expresen sus emociones, a que expresen la angustia, el enojo, la tristeza, la frustración, la desesperación, todas estas emociones que surgen en este momento de crisis cuando llega el diagnóstico del cáncer en primer lugar. Ayudarlos a que desahoguen y tengan un lugar donde puedan expresar lo que sienten. Y esta expresión ayuda a que ellos clarifiquen qué es el siguiente paso para ellos. En esta primera atención, este siguiente paso es encontrar un plan de acción inmediato para decidir, toma de decisiones, decidir cuál es el tratamiento que se va a hacer y hacer precisamente la interconsulta con el oncólogo, con el ginecólogo, para decidir si hay tiempo de hacer un tratamiento, porque como decía Luis hace un momento, no siempre hay el tiempo. Y aquí uno de los factores, tanto para el médico como para el paciente, con el que hay que lidiar es el tiempo. Hay mucha presión de tiempo. Hablando de tiempos, estamos hablando de que este es un contexto que se presenta en parejas jóvenes. No, digo, de todo tipo de pareja, pero la fertilidad hay que poner un límite del grupo etario. Es decir, menos de 38 años la mujer y el hombre, que es más longevo, hay que poner también límites como 50, 55 años, puede preservar su fertilidad. Pero la mujer, la calidad de los gametos, en este caso de los óvulos, se deteriora verse la edad. Entonces, no queremos preservar la fertilidad, aunque sea una paciente oncológica, que debo decir también puede ser social, una mujer que no tiene pareja, que se quiere embarazar y debe pasar sus mejores años reproductivos, congelamos óvulos también. O aquellas mujeres que tienen una enfermedad ginecológica, tumores de ovarios, benignos, endometriomas, teratomas, que se va a afectar su fertilidad futuro, también congelamos óvulos. Y quiero hacer énfasis en esto de la congelación del óvulo. Nosotros, lo digo de manera muy humilde, dimos la nota en 2004, el primer nacimiento de un bebé producto de óvulos descongelados o desvitrificados, que es el tema que le damos al procedimiento que hizo el doctor Masachiro Guayama, con quien tenemos una relación muy estrecha. Desde el 2005 estamos congelando óvulos en pacientes oncológicas, en pacientes ginecológicas, en pacientes que diferen su maternidad.
Y esto es un punto importante, la congelación del óvulo, porque es la piedra angular de la preservación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque antes de la congelación del óvulo, que era una panacea para congelar los óvulos antes de esta famosa vivificación, se tenía que congelar ya en forma de embrión. Entonces el embrión ya genera un dilema ético, moral, social, político, por qué no decirlo hasta económico, que nadie quiere congelar embriones porque muchas veces se quedan en tanques de nitrógenos, y más si es una paciente de oncología. Yo esto lo he insistido, he perseverado en influir en las decisiones de los centros de reproducción que ya hacen vivificación, gracias a los cursos que impartimos desde el 2005, de que no se congelen embriones y mucho menos en una paciente oncológica. Porque mal que bien, si está detectado oportunamente el cáncer, es incipiente, es tratable prácticamente en porcentajes muy altos, no podemos decir que el 100%. Entonces, hablar de oncología es tener mucho cuidado y para ello ya se puede congelar óvulos. El detalle cuando tenemos pacientes que se saben afectados por el cáncer en cualquiera de las ramas, en cualquiera de las escalas, los niveles de estrés también pudieron afectar, o sea, la fertilidad. Puedes detectar, puedes congelar estos espacios para un efecto posterior y de maternidad, o posteriormente el paciente psicológicamente vence también esos miedos o se queda con un trauma que va a ser perjudicial, aunque se tenga ya los elementos para poder tener una maternidad posterior. Creo que hay las dos situaciones. Hay quienes logran irlo superando. Fíjense que hay estudios que revelan que el 15 al 20% de los pacientes son capaces o tienen las herramientas personales para poder afrontar estas situaciones y los tratamientos. Me refiero a tanto tratamientos de fertilidad como tratamientos oncológicos. Y el 80%, fíjense, es una cifra muy alta, el 80% de las personas no siempre tienen las herramientas personales para sobrellevar esta situación. ¿Y qué implica esto? Ahora que mencionabas el estrés, implica que están sujetos a altos niveles de depresión o de ansiedad. Se ha visto que en personas hay estudios que revelan también que el 56% de las mujeres presentan ansiedad y ansiedad clínica, estados de ansiedad clínico, cuando van a iniciar un tratamiento o cuando ya fueron sometidas a un tratamiento. Entonces esta cifra es muy alta y el 76% de las mujeres presentan, 76% de ansiedad y el 56% de depresión. Los dos síntomas más evidentes y presentes en estos pacientes es la ansiedad y la depresión. Entonces el efecto que tiene el apoyo psicológico precisamente es disminuir estos dos factores que sí efectivamente inciden en la fertilidad. Se ha visto, esta pues, es el área médica, pero quisiera comentarlo, que hay estudios que revelan que la producción de esperma se afecta con niveles de estrés prolongados y en la mujer se afecta también la ovulación. Entonces, es muy importante que el tratamiento psicológico pueda contribuir para disminuir estos niveles. Claro. ¿El asunto del cáncer es un problema de características urbanas o esto es a nivel general? No es general. O sea, se presenta tanto en provincias. En todas partes. Evidentemente hay factores genéticos que te dan cierta susceptibilidad de tener mayor riesgo, por ejemplo, cáncer de mama. Una persona que es empedernido de fumar, tiene un riesgo muy alto de cáncer pulmonar, eso ya está muy estudiado decirlo. No distingue población. ¿Sí? Yo creo, sin salir un poquito del tema, Álvaro, este tipo de charlas, de pláticas, es importante, de las cuales yo estoy picando piedra desde 2005, para que las personas, los pacientes y los oncólogos se den cuenta que no todo es el tema oncológico. ¿Sí? Cuando una paciente se le da el diagnóstico de cáncer, no piensa como segunda opción en maternidad. Lo que dice el oncólogo es, ya, hay que empezar la quimio, la radio. Nosotros podemos incluso en ese momento empezar, si congelamos tejido de corteza ovárica, si extraemos óvulos inmaduros y los maduramos en el laboratorio de fecundación in vitro, sin necesidad de dar estimulación ovárica. Debo hacer una mención, por ejemplo, el cáncer de mama o de endometrio, que puede ser hormonodependiente. Si nosotros estimulamos el ovario, podemos incrementar los niveles de estradiol, de un estrógeno, y ese puede demeritar, en teoría,
el cáncer de mama y el cáncer endometrial. Sin embargo, hay estudios muy ilustrativos, hacia atrás retrospectivos, hacia adelante retrospectivos, que no impactan si tenemos 2 semanas para poder hacer una estimulación. Además de esto, hay medicamentos muy gentiles que no incrementan el nivel de estrógeno y sí tenemos buena estimulación para extraer óvulos. Pero insisto, el oncólogo debe entender que por más prisa que tengamos en tratar o tengan en tratar a estas pacientes, tenemos todas las estrategias en un centro de reproducción como el de nosotros, en congelar óvulos, en congelar tejido cortical del ovario y trasplantarlo a futuro, que puede ser incluso fabuloso esto del tejido de corteza de ovario, porque si se hace el trasplante autólogo, es decir, el tejido de ella misma, ortotópico, en el sitio donde se quitó ese tejido cortical, esta paciente se puede embarazar por mecanismo natural, si sus trompas están permeables, y no condición sine qua non de que sea fecundación in vitro si tenemos un óvulo. Se oye muy complejo todo este tipo de estrategias o de participaciones en cuanto a pacientes junto con los médicos. Esto podría ser a lo mejor una limitante por cuestión económica. Sí, no. Vale, hay que tocar el tema, o sea, si estamos poniendo el tema de que Luis estabas mencionando, esta información que estás proporcionando me parece fundamental y por eso es tan importante el trabajo colaborativo con los médicos oncólogos, porque esta información tal vez ellos no la tienen tan a flor de piel, tan actualizada y tal vez no tan detallada. Por eso es importante que se haga este trabajo interdisciplinario para precisamente dar información tanto a ellos y a los pacientes. Sí, el paciente es importante que se entere y la gente que hemos hecho nosotros de preservación oncológica ha sido por recomendaciones boca a boca de familiares que saben, que se han enterado. Muy pocos oncólogos. Tenemos pocos oncólogos que creen en estas metodologías. Los hay, sí. Pero creo que ahora punta de lanza y muy importante es hacer ese convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, que todos los oncólogos en México rigen sus normas y ya va a estar establecido en un formato que se debe de preservar la fertilidad del paciente joven oncológica, que tenemos todas las herramientas con una buena expectativa. Hay un detalle, ahorita todo lo que nos ha estado platicando Luis Arturo, en lo que son los contextos ya probados, se han publicado en ¿cómo se llama? Revistas especializadas, revistas que te dan el reconocimiento. ¿Qué sucede en el aspecto psicológico? También se está dando este tipo de publicaciones. Hay muchísima información. Fíjate que hay trabajos, por ejemplo, que incluso hablan de por qué los oncólogos no dan esta información y cuáles son los factores que tienen que ver con que no se habla de esta información. Parece que hay un temor, por un lado, de está el aspecto económico, en donde no todos los pacientes, el enfoque de los pacientes es cubrir económicamente los tratamientos del cáncer, que es lo primero que se presenta. Y a veces no tienen los recursos o no quieren hacer el tratamiento de preservación y no quieren específicamente en las estadísticas porque son personas que a lo mejor ya tienen hijos. Pero el 75% de los pacientes, y estos son trabajos ya publicados, pacientes que sobreviven al cáncer, el 75% de los jóvenes pacientes quieren embarazarse. Entonces, es muy importante tener toda esta información. Y hay otros trabajos, por ejemplo, que revelan otros factores con los que los oncólogos no hablan de esta información. Una de ellas es el tiempo que mencionábamos, otra de ellas es el tipo de cáncer, y hay cierto perfil de pacientes a los que no se les ofrece esta alternativa. Por ejemplo, pacientes que tienen HIV. En las estadísticas se menciona que alrededor del 80% de esos pacientes no se les ofrece esta alternativa, o pacientes que tienen ya enfermedades en donde es urgente que se atiendan quirúrgicamente para preservar la vida, y entonces ahí pues ya no hay tiempo de ofrecer. Estás tocando otro tema. Ahorita estábamos hablando de cuestiones físicas, de detalles por los cuales los pacientes tienen que sufrir el cáncer o una mortalidad posterior. ¿Esto tiene de alguna forma alguna regulación jurídica? O sea, la ley está, es un acotamiento. Desgraciadamente en México no hay una ley reproductiva. Nosotros estamos abogando, hicimos un consenso en la ciudad de Mazatlán hace 3-4 años de preservar la fertilidad, no solamente en pacientes oncológicas, ginecológicas, sino diferir la maternidad, como mencionaba anteriormente, pero estamos haciendo nuestros propios lineamientos para que sea un consenso el cual participaron en ese consenso grupos de oncólogos, o sea, ya se está diseminando un poquito más.
quiero comentarte el tema económico. A priori, uno puede pensar que es oneroso, que está fuera del alcance y que estoy de acuerdo con Emma. El paciente y el oncólogo piensan primero en la quimio, que genera su inversión, a menos de que sea del sector salud, que dicho sea de paso está muy mal manejado en todos los tratamientos de quimioterapia. Pero nosotros hemos abogado, gracias a Masa Kuweyama, quien ha puesto confianza en México, en tratar gratis es 0 pesos a pacientes oncológicas mexicanas que derivan del sector público. Entonces no debe ser una limitante. Yo he dado muchas pláticas en el sector público, en el Instituto Nacional de Perinatología, el 20 de noviembre, en el INCAN, para que no vean de que esto sea oneroso y que sea otra carga más para estos tipos de pacientes. Es decir, nosotros apoyaríamos con medios de cultivo para congelar tejido de corteza ovárica. De hecho, yo los preparo los medios, yo tengo una fórmula dada específicamente por Masa Kuweyama, que es el genio que revolucionó toda la medicina reproductiva del mundo, sin duda, porque no solamente es preservar la fertilidad del paciente oncológica, también es disminuir el abuso de congelar embriones. Eso generó un adepto muy bueno para nosotros de la Iglesia Católica. Entonces, no es oneroso, pero el tema es que no se pregunta, el tema es que no lo sabe el paciente y no lo sabe el oncólogo. Pero vuelvo a lo mismo, si ya hay un consenso y hay una ley reproductiva, volviendo al tema legal, que no la hay en México y abogamos porque la haya, sin duda el paciente y el oncólogo va a voltear. Y que tenemos tiempo suficiente, así sea que hoy se detecta el cáncer y mañana se va a dar tratamiento de quimio de radio, hoy le hago una laparoscopía, es mínima invasiva, retiro parte del ovario, lo cortamos en fragmentos, se congela y ese mismo corteza de ovario, donde vienen los folículos y a posteriori los óvulos, se trasplanta en este paciente una vez que el oncólogo ya nos dé la anuencia para hacerlo. Es decir, el oncólogo es el vector para decir, esta paciente sí, esta paciente no, y cuando ya esté libre de enfermedad oncológica, entonces viene el tratamiento de nosotros de establecer la fertilidad a través de óvulos congelados fecundados en el laboratorio in vitro, transferir embriones o, como mencionaba, trasplantar tejido cortical del ovario para que tenga sus semanas corticales donantes. Precisamente para apoyar esta información y estos tratamientos, en el tratamiento psicológico, uno de los trabajos que hacemos es precisamente ayudar a los pacientes a abrir escenarios. Ahorita mencionaste una serie de tratamientos. Abrir escenarios significa que ellos tengan toda la información de cada uno de sus tratamientos que visualicen estas nuevas opciones que no las tienen visualizadas, que desconocen, que empiecen a considerar estas alternativas para la preservación, por ejemplo, de la fertilidad, porque en ese momento a ellos lo que les preocupa es el cáncer, y lo que se necesita es ayudarlos a que se contemplen esta nueva alternativa, aunque de momento pareciera prematura, pero va a llegar el momento en que lo van a cuestionar, que lo van a querer tener familia. Entonces ayudarlos a abrir estos escenarios, a ver cómo los viven, cómo se lo imaginan, y empezar a crear estas alternativas que ayuden a que ellos puedan dar el siguiente paso y se preparen a precisamente estos tratamientos. Y por otro lado, también a los oncólogos ayudarlos a abrir estos escenarios, porque creo que tanto para pacientes como para los médicos, cada uno en su ámbito enfrenta diferentes cosas. Los pacientes enfrentan momentos de crisis, se sienten confundidos. O sea, ¿qué pasa con los médicos? Los médicos reciben a los pacientes confundidos, estresados, ansiosos, en donde la información que ellos brindan se queda un poquito en el aire justamente por los niveles de ansiedad que tienen los pacientes. Entonces, atenuar estos niveles ayuda para disminuir los errores, para que los pacientes puedan recibir la información con más apertura y puedan retener esa información. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el oncólogo en el desarrollo de su propio tratamiento, sabiendo que la persona va a quedar afectada en sus contextos de maternidad? Esa es una pregunta muy interesante, Álvaro. Yo lo digo con mucho tacto y mucho respeto. Puede haber temas legales, sabiendo de antemano que México es un país que va a la vanguardia en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo, porque nosotros sufrimos ese embarazo en el 2004, nació en el 2005, de los primeros en el mundo. Entonces, el tratar a una paciente y solventar su problema oncológico, que es vital,
pero si se queda con insuficiencia ovárica una mujer, o insuficiencia testicular un varón, por no haber mandado criopreservar a congelar o a tratamientos de preservación, pues pudiera haber temas legales, ¿no? O sea, doctor, estoy muy agradecida porque me quitaste mi problema de oncológico, pero me recibimos. Cuando tú entras a un hospital, lo digo por experiencia, te hacen firmar una serie de responsivas en cuanto a que estás dando tu consentimiento para muchísimas cosas. En esta Desgraciadamente no lo hay. existe. Aquí yo creo que Ese protocolo, tenemos que difundir, comunicar a la población oncológica y a la población en general que existe esto desde 2005. Tenemos 17 años en los cuales yo he estado perseverando, dando pláticas a oncólogos, a todos, les quedan muy emocionados y después se apaga la flama. Ahora, insisto, con el convenio con el INCAN es el que lleva la batuta en temas de oncología en el país, pues si tenemos los buenos resultados, que estoy cierto que vamos a tener, la demás gente va a hacerlo, porque se va a demostrar que no es urgente para mañana, pero si es urgente para mañana podemos congelar tejido. Y si nos dan 2 semanas, que no afecta el pronóstico del cáncer, podemos estimular, fíjense bien, algo que para mí es una maravilla. Yo como ginecólogo nunca me imaginaba que una mujer podíamos estimular su ovario en la fase lútea. Esto es después de la ovulación. Entonces, en 2 semanas podemos exprimir, valga la expresión del ovario, obtener gametos, óvulos, tener tejido cortical, madurar óvulos in vitro y tener un material biológico accesible para que estas pacientes se puedan embarazar a futuro. Yo quisiera agregar a lo que estás diciendo. En la consulta a mí me pasa mucho que los pacientes no tienen la información. En la psicología, esta responsabilidad de dar información también existe, así como la tienen los médicos. Es una responsabilidad de dar información y el que recibe el paciente. Pues a mí me pasa mucho en la consulta que siempre exploro qué nivel de información tienen los pacientes sobre los tratamientos. Y me doy cuenta que a veces no tienen la suficiente información. Yo lo que hago es dar información muy general, que no es mi ámbito médico, pero sí puedo dar información general. Y puedo detectar cuando hace falta que ellos tengan información. Entonces les doy un poquito de información, una pequeña orientación, y siempre lo refiero con el médico. Digo, por favor, pregúntale a tu médico, que conoce muy bien tu caso, acerca de este tratamiento, pregúntale si ya lo consideró. Me ha pasado que recibo parejas en donde ya han hecho una serie de tratamientos en ella y en él no han hecho nada. Entonces yo puedo detectar eso y sutilmente, desde luego y con muchísimo respeto, preguntarle, ¿te han hecho algún estudio? Yo te sugiero que consultes con tu médico porque estos estudios tienen que hacerse en la pareja. Ese es un consenso internacional. Claro. En los aspectos en cuanto a la experiencia que yo he vivido, es el psicólogo, para la mujer en este caso, es el médico, es el ginecólogo. Hay algo que mi señora me dijo alguna vez, dice, hay 2 cosas que tú no puedes escoger. O sea, ok, la fecha en la que nos vamos a casar es ginecólogo. Entonces, tiene toda la razón, porque es confianza, pero hay que saber poner límites hasta dónde puedes hacerle de psicólogo y hasta dónde hay que mandar a los psicólogos. A ver, ese punto cómo está ahí, eso es interesante, porque la carga psicológica para un contexto de características físicas que tiene que ser muy directo, muy, puede ser... No, mira, aquí yo creo que tocaste un punto medular, porque yo coincido con Luis. Cada uno tenemos nuestra área de trabajo. Claro. Por eso el trabajo interdisciplinario es tan importante. Cuando al médico le llegan los pacientes, el médico tiene la capacidad de detectar si en la pareja hay un conflicto, si están angustiados, si están dudando del tratamiento, Pero no cuál es fondo. no fondo, pero lo pueden empezar a detectar. Y ahí es donde yo, cuando doy las pláticas, siempre pregunto a los médicos, dime en qué momento tú quisieras tener al terapeuta o al psicólogo junto a ti para poder apoyar a los pacientes en el aspecto psicológico. Y consistentemente hay varios momentos. Uno de ellos es cuando un tratamiento no funciona, cuando el resultado es negativo, cuando se cancela un tratamiento, cuando hay una pérdida del embarazo, cuando hay una crisis evidente en la pareja, cuando necesitamos evaluar a pacientes que van a ir a un tratamiento de donación de gametos o subrogación, que ya es un tema bastante delicado. Esos son los momentos clave. O cuando alguien quiere preservar la fertilidad,
como decía hace rato Luis, ya sea por motivos sociales, y esto se refiere a personas, a mujeres, especialmente que quieren guardar sus óvulos porque en ese momento no quieren embarazarse, quieren posponer esta decisión. O, bueno, esas son las principales. El secreto profesional que les guarda cada una de estas disciplinas y estas profesiones les impide a ustedes, ¿cómo se llama?, participar de la información que tiene de un mismo paciente. No, ¿Cómo está eso? no. Mira, volviendo al tema que dice Emma, yo estoy convencido que un centro de reproducción tiene que ser multidisciplinario. Multidisciplinario es psicólogo, nutriólogo, ¿sí? Porque vemos pacientes con un sobrepeso impresionante que per se está afectando a su salud y a la reproducción. Muchas veces por una carga de ansiedad que hace que el paciente no lleve una buena alimentación, el urólogo, que en este caso es el andrólogo, el fertilitólogo, los biólogos, o sea, todo un equipo. Nosotros, y eso a mí me llena de orgullo decirlo, todos los días en las mañanas tenemos una anamnesis, hacemos una revisión de lo que vamos a ver por día y participan los biólogos, los clínicos, el andrólogo, el nutriólogo, el psicólogo, para que estemos empapados de lo que es cada paciente. Le decía yo a Emma que le hacemos al psicólogo, pero no sabemos muchas cosas de fondo que trascienden de la fertilidad. Entonces yo creo que el psicólogo viene siendo como un compañero que está con la pareja y nos hace ver detalles que nosotros no detectamos. ¿Sí? Para empezar, no hay embarazos, o ya vienen con una carga emotiva de frustraciones físicas, anímicas, económicas, de toda índole, pues esto ya afecta a la fertilidad. Y no sabemos que el esposo tiene problemas con ella y que muchas de estas parejas ya se separan por la falta del bebé. Entonces ignoramos muchas cosas más atrás. Sí. Nosotros hacemos lo reproductivo, de repente vemos pocos robos por ahí, pero no tantos como pudiera haber en el psicólogo. Fíjate que alrededor del 50% de las clínicas no tienen un psicólogo trabajando en sí. A veces lo prefieren, pero yo he detectado que algunas clínicas, obviamente no es el caso de Luis, porque no conozco la clínica de Luis, pero algunas clínicas, yo lo que he percibido es que el trabajo del psicólogo está relegado. ¿Y por qué es esto? Y aquí creo que una responsabilidad que nosotros los psicólogos tenemos es informar cuál es la labor que nosotros hacemos, dónde es donde nosotros podemos apoyar a la clínica en este trabajo interdisciplinario. Cuando los médicos, cuando nosotros damos a conocer nuestro trabajo y junto con ellos identificamos cuáles son los momentos más importantes para intervenir, para poder apoyar, podemos hacer un trabajo simétrico muy bueno, donde ellos hacen el trabajo clínico y nosotros tenemos que respetar y estar muy alineados al trabajo que ellos hacen, y donde nosotros podemos hacer el trabajo psicológico y hacer realmente una sinergia muy importante. ¿Qué se gana con esto? El paciente lo que gana es estar más tranquilo, disminuir estos niveles de ansiedad y de depresión, se siente más escuchado. Y fíjate que aquí hay un fenómeno: cuando los pacientes van a un tratamiento y no funciona, los pacientes, una de las reacciones muy comunes es el enojo, y a veces se enojan contra el doctor o contra la clínica porque están enojados por su propia frustración, no porque ni el médico, ni la clínica, ni el equipo hayan sido una mala clínica. Pero nosotros podemos ayudar a canalizar a los pacientes estos enojos y lograr que ellos regresen a la clínica y que haya un retorno de los pacientes, pero pacientes que están contentos con el servicio, con un servicio integral. Tomando en cuenta ahorita las ventajas que nos ofrece la tecnología, los contextos de comunicación, la interacción, ¿qué podemos aprovechar? ¿Se está aprovechando este tipo de cosas? Sí, pero no total. Pero tiene que ser física, tiene que ser presencial. En el caso de pues hay congresos, en reproducción ya está muy conocido que la preservación de la fertilidad es imperativo en ese tipo de pacientes, en oncología, insisto, o en maternidad o paternidad, en mujeres que van a ser sometidas a cirugías de ovario, etc. Y quiero no dejar por algo que de repente se nos olvida, que hablando de oncología, lo ideal es que se preserve antes de los tratamientos excelentes de los oncólogos. Pero algunas veces ya están bajo la quimioterapia y de todos modos es necesario preservar. Pero también es importante, y eso quisiera dejar muy claro, nosotros muy ávidos de avanzar en tecnología y todo, y para mí la meca de la reproducción sin duda es Japón. Japón es un país donde está prohibida la ovulación.
Entonces estos señores han hecho protocolos, bueno, de ahí viene Guayama, que es el rey de la congelación, y hay otro genio que es Katsuhiro Kawamura, que activa un ovario que ya está en menopausia. Eso se llama insuficiencia ovárica primaria. Esto, en términos entendibles, es una mujer joven que el ovario dejó de funcionar o que dejó de funcionar por la quimioterapia, por los efectos de una autóxica de la quimioterapia, por la radioterapia, y ya está desahuciada de no ser con el banco de óvulos, es lo que tratamos de evitar. Banco de óvulos o banco de espermatozoides, pues son tratamientos que vemos todos los días en pacientes que fueron sometidas en la adolescencia, en la infancia, ya de adultos en etapa reproductiva ya buena, a tratamientos de quimio de radio. Entonces, Katsuhiro Kawamura ya tiene 2 embarazos de activar esos ovarios que quedaron insuficientes por el tratamiento buenos, excelentes de la quimio de radioterapia. Entonces, no es, lo ideal es, insisto, la comunicación del oncólogo que nos permita y nos derive los pacientes para hacerlo antes de la quimio y de la radioterapia. ¿Sí? Pero si no, también durante el tratamiento o a posteriori, toda la gente, que hay millones de personas en el mundo que ya tienen insuficiencia gonadal, llámese ovárico, la mujer, testicular en el hombre, pues de que se pueden activar, no tanto, no me refiero al testículo, pero sí al ovario. Se hacen algunas sustancias, aplican unas sustancias, se extrae un poquito de la corteza ovárica como si hiciéramos el trasplante de ovario, y se activan sustancias inhibidoras y activadoras en el laboratorio in vitro, y esto ayuda a que emerjan folículos que están silentes. Silentes es que están ahí, pero ya no crecen, como es en el caso de la menopausia. La menopausia, uno como ginecólogo sabe que ya no hay folículos, pero sí los hay. Lo que pasa es que están silentes, están en quiesencia, están dormidos. Lo que hay que hacer es activar ese tejido como lo hace Katsuhiro. No me meto al tema de la menopausia fisiológica, que es a los 50 años, porque nos va a dar un gameto de mala calidad. Pero una mujer menos de 38 años que tenga una falla de ovario, por la quimio y la radio, y que nos va a dar un buen gameto, también se puede, este tipo de tratamientos. Fíjate que yo coincido con lo preventivo, con hacer tratamientos clínicos preventivos y psicológicos preventivos. Hay 3 autoras que han hecho programas de preparación para los tratamientos. Una de ellas es Sharon Horton, otra de elas es Alice Domar, muy conocidas en el medio, y otra es Carmen Moreno José en España. Ellas han hecho diferentes programas donde preparan a los pacientes emocionalmente y psicológicamente para los tratamientos. Estos programas en general tienen una duración de 10 sesiones, y a lo largo de mi experiencia yo he visto que 10 sesiones es mucho tiempo, y a veces no hay el tiempo. ¿Cómo prevenir? Precisamente, que es un punto fundamental. Diseñamos nosotros un programa de preparación para cualquier tipo de tratamiento, que puede ser de reproducción asistida para preservación de la fertilidad o cualquier otro tipo de tratamiento, que en este caso podría ser un tratamiento de cáncer, en donde con 2 sesiones podemos hacer una preparación a los pacientes para su tratamiento. ¿Y qué abordamos aquí? Cuando uno habla de preparación, pues abordamos varias cosas. Abordamos técnicas de relajación en donde ellos puedan ir afrontando momentos de crisis. Abordamos también herramientas de afrontamiento como solución de problemas, cómo comunicarse mejor de una manera muy práctica. Y son herramientas que para ellos son muy útiles porque les permiten hacer una diferencia importante, que es vivir lo que vayan a vivir, enfrentar los tratamientos con un grado de ansiedad, de estrés menor y caer menos probablemente en depresión. Entonces, con estas herramientas ellos pueden ir lidiando con lo que se vaya presentando. No se puede cambiar lo que van a vivir, pero sí se puede cambiar la forma en la que ellos lo enfoquen y la forma en que lo viven. Y los resultados que hemos tenido son muy sorprendentes, porque las personas verdaderamente disminuyen sus niveles de ansiedad, tienen más claridad mental para poder recibir la información, para poder actuar, para poder comunicarse con su pareja, con su familia, con los médicos, que es otro punto muy importante, la relación entre el médico y el paciente, se mejora esa relación. Entonces, estas herramientas nos ayudan a cursar a través de sus tratamientos con más tranquilidad. Por el formato de este ejercicio y por la dinámica, llevamos ahorita casi 40 minutos, es una sobredosis. No, es una sobredosis para el que lo esté recibiendo mañana pasado en una audiencia televisiva. Porque quiero comentarte, por ejemplo, tocando un tema de cáncer, tenemos una paciente que le hicieron histerectomía, le quitaron el útero por un cáncer incipiente endometrial recidivante. Está joven,
y estamos ante el proyecto de la mano de Mats Bryson, que es el número 1 en el mundo para hacer trasplante de útero. Hemos mimetizado todos los pasos de Mats, no somos un grupo improvisado y somos multidisciplinarios. Tenemos el mejor ginecólogo en la paroscopía de México, el doctor Juan Carlos Cantón, que está en nuestro grupo, el doctor Juan Luis Contreras, un excelente trasplantólogo, otro excelente cirujano de cirugía robótica que está en California, que está dentro de nuestro grupo de reproducción. Entonces, hemos hecho todos los pasos que Mats Bryson lo llevó a ser exitoso un trasplante de útero. ¿Por qué el trasplante de útero está ahorita muy en boga? Porque ya los resultados con reproducción asistida son muy alentadores. Entonces, si hoy por hoy se puede trasplantar el útero y se tiene la fecundación in vitro, porque no se pueden trasplantar las trompas de falopio, tenemos ya un caso de oncología que se hizo histerectomía y está en el protocolo para poder hacer trasplante de útero a posteriori, que no tiene hijos, incluso ya tenía embriones en el momento antes de que hicieran la histerectomía. Entonces, comentaba yo en petit comité aquí con Álvaro, que tenemos prácticamente en México, y no se diga en Guadalajara, que yo curiosamente siendo tapatío, tenemos todas las estrategias, las hemos conseguido aquí en Guadalajara. Vitrificación, primeros embarazos de óvulos descongelados, el segundo embarazo de todo el mundo, y me lleno de orgullo decirlo y publicar por Fertility Sterility, porque como bien tú dices, no es decirlo, es publicar, de 2 estrategias que sumamos: madurar los óvulos en in vitro de una paciente con ovario poliquístico, congelarlos con la técnica de Fukuyama, los maduramos con la técnica de Chin un chino que nos vino a enseñar, y a futuro se fecundó ese óvulo, se embarazó la paciente y fue el segundo óvulo. Y además estamos en el camino, creo que en un buen camino. Es un tema medio difícil porque es más fácil hacer un trasplante de útero, es más fácil hacer un trasplante de corazón, de riñón, incluso ya de pulmones, que lo están haciendo muy bien en México, con excelentes resultados. El útero no es tan fácil, pero estamos haciendo los pasos exactamente, pues, en ratones, que son los murinos, posteriormente en los ovinos, las ovejas, en los bovinos, en los murinos, que son los gorilas y los changos, y ya hicimos el primer ejercicio en extraer un útero, como se debe de extraer en una persona con cáncer, como el doctor Juan Carlos Cantón, para nada más hacer el paso final que es el trasplante. Y esto nos llena de orgullo, sabemos que tenemos un poco de aprendizaje, pero estamos haciendo los pasos tal cual como lo hizo Mats, y además tenemos la cobija de Mats, una persona que tiene una voluntad tremenda para estar aquí con nosotros cuando hagamos el primer trasplante. Fíjate, yo creo que los pacientes, cuando tienen el conocimiento de que están en buenas manos médicas, en tecnologías de punta, en una clínica con todo el respaldo que se requiere, eso da mucha tranquilidad a los pacientes. Entonces, los terapeutas podemos acompañarlos en el proceso para restablecer su vida, porque todo esto, uno puede ver las técnicas y los tratamientos como algo fabuloso. Pero también está en la literatura comprobado, los estudios reportan que al mismo tiempo que resulta algo muy beneficioso, también genera estrés en las personas. El vivirlo es diferente a verlo a distancia. Entonces, cuando viven toda esta maravilla, porque es realmente, hoy día me parece que vivimos una época maravillosa en el sentido de que tenemos acceso a tratamientos de muy alto nivel, muy avanzados. Sin embargo, la parte emocional sigue estando vigente, sigue estando presente la ansiedad que genera en un paciente, el saber que estos tratamientos no van a comprometer tampoco su tratamiento contra el cáncer, que no van a comprometer su fertilidad, que efectivamente van a tener una oportunidad, y esto les da tranquilidad. Entonces, el poder acompañar a las personas en este proceso es muy importante, porque cuando lo viven con muchísima ansiedad. Creo que es el punto fundamental a combatir. Emma Torra, titular, fundadora desde hace 2 décadas de Ferticare. Luis Arturo Rubalcaba, también fundador hace más de 2 décadas de lo que es el INI, Instituto Mexicano de Infertilidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera en este último minuto enviar un mensaje muy claro, muy directo a la comunidad médica que trata el cáncer en sus diferentes escalas. Saber que pueden contactarse con ustedes y que pueden ir un poquito más adelante en favor de la sociedad civil, en favor de los pacientes. Emma, un último
último mensaje, por favor, a esta comunidad. Sí, yo lo que diría es que es muy importante el trabajo interdisciplinario, que hagamos equipo por el bien de los pacientes y por el bien de nosotros mismos, porque esto mismo emocional que viven los pacientes lo vivimos nosotros en alguna manera, en una escala. Entonces, me parece importantísimo difundir toda esta información para que tanto nosotros tengamos más conocimiento del área oncológica, como los oncólogos tengan más conocimiento del área psicológica y del área de fertilidad. Entonces, un mensaje muy claro es la comunicación que debe de haber entre el oncólogo y el fertilitólogo, y que la población en general sepa que en México desde el 2005 tenemos todas las herramientas que se usan en países del primer mundo como los Estados Unidos, como Europa, Bélgica, Dinamarca, Israel, tienen casos todos los días. En Estados Unidos debo mencionar que hay unas líneas de la ASCO, la Asociación Americana de Oncología, y dentro de sus lineamientos está la preservación de la fertilidad. Entonces, si ellos confían en estos tratamientos que nosotros, insisto, los tenemos desde hace 17 años, pues darles confianza, darles seguridad a los oncólogos, que es un detector. Nosotros no podemos manejar o someter a preservar la fertilidad del paciente oncológica si no sabemos la magnitud de su cáncer, su estadio de su cáncer, qué tipo de tratamiento van a utilizar, porque debo decir que hay pacientes que se les da quimioterapia que no tienen efecto gonadotóxico, entonces esas pacientes no hay que hacer nada, muchas de ellas se embarazan. Entonces, este tipo de comunicación es vital. El oncólogo con el fertilitólogo, y hacer ver a la población general que se puede preservar la fertilidad. Es decir, si estamos en buena edad, una mujer menos de 38 años, insisto, que va a ser sometida por un cáncer incipiente, que tiene una mortalidad muy baja, porque eso es el tema que debemos de saber, y para ello insisto en el oncólogo, pues hacer ver a la población general que en México somos pioneros en Latinoamérica y en gran parte del mundo con todas las estrategias. De manera un poquito triste debo de comentar que yo creo que tenemos el 5% de células de lo que deberíamos de tener. En 17 años que dimos la nota con Juanito, que es el primer bebé de los recuperados, que no fue nada de cáncer, pero ahí dimos a comprobar, incluso antes que en muchos países del primer mundo, que esa congelación de la célula más difícil de congelar de la economía humana, que es de la mujer, es el óvulo, pues es muy complicado. Y si ahora se puede congelar óvulos con una vitrificación, se puede congelar cualquier célula, cualquier tejido, de manera de esta forma poder preservar la fertilidad, en este caso en el paciente oncológico. Entonces la clave es difundir a la población oncológica, que es muy seguro, que no estamos contra reloj, tenemos 2 semanas, o si realmente el oncólogo dice, doctor, les doy un día para mí es suficiente. La metemos a la laparoscopía, extraemos, como lo hemos hecho, extraemos parte del ovario, fragmentamos en la corteza del tejido ovárico, se vitrifica ese tejido donde vienen los folículos y con ellos los óvulos, y después se hace el trasplante. Una vez, insisto, que el oncólogo nos dé la anuencia, porque es otro tema importante. Nosotros no vamos a tomar decisión de trasplantar a una paciente que no ha culminado su problema. Pues muchísimas gracias, soy Álvaro López Tostado, coordinador de este proyecto que se llama Cátedras de Fertilidad. Tendremos otras charlas también con los invitados y esperamos que este tipo de reseñas, este tipo de ejercicios digitales, vayan muchísimo más allá en audiencias que son a destiempo y que sabemos que podrá estar en contacto con nosotros posteriormente. Muchísimas gracias, gracias a la asistencia. Vamos a convivir ahorita un rato con ustedes. Muchísimas gracias. Acabamos con la recepción.